En esta sesión retomamos el credo de los apóstoles y después de haber profundizado en las creencias cristianas fundamentales acerca del Padre y del Hijo, nos detendremos para reflexionar acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El credo dice lo siguiente: creo en el Espíritu Santo. La Iglesia debe ser mucho más consciente en este tiempo de la persona, presencia y obra del Espíritu Santo. Por eso, para abordar este tema, quisiera comenzar orando y pidiéndole precisamente a Él que sea quien nos guíe y nos ayude a entenderlo y a entender todo lo que vamos a abordar en esta sesión. Padre Celestial, Jesús nos invitó a pedir el Espíritu Santo, diciendo que como buen Padre darías lo mejor a quienes te lo pidiéramos. Hoy oramos para ser llenos del Espíritu Santo, aquel que nos guía a tu verdad y desarrolla el carácter de Cristo. Ahora nos dirigimos a ti, hermoso Espíritu Santo, pidiendo que te reveles a nosotros a través de la Biblia, llevándonos a otro nivel de entendimiento y que nos llenes para que podamos disfrutar de la vida abundante que Cristo prometió a quienes le siguen y nos conviertas en testigos del Evangelio del Reino de Dios. Oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si bien es en el Nuevo Testamento en donde la persona del Espíritu Santo aparece con total claridad, Él se revela a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es una energía, sino que se muestra como una persona que comparte la esencia divina junto con el Padre y el Hijo. Así completa nuestra perspectiva del Dios triuno o de la Trinidad. Compartiendo la esencia divina desde el punto de vista ontológico, es uno con el Padre y con el Hijo. Es claramente distinguible desde el punto de vista de la economía divina en su manifestación. El libro del Génesis nos dice que en el principio la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Ya en el capítulo 1 de Génesis podemos ver la aparición de la Trinidad. Dios el Padre, el Verbo el Hijo y ahora el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. La manera en la que el Espíritu Santo opera en el Antiguo Testamento es diferente a como lo hace en el Nuevo Testamento, ya que dice la Biblia que hasta ese momento Él no habitaba en las personas, sino que venía sobre ellas para cumplir una función específica, habilitándolas para un destino particular. Un ejemplo de ello lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en donde leemos: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. El Espíritu Santo, como Dios, está presente en toda la creación, pero cuando la Biblia afirma que venía sobre una persona, como en este caso, estaba indicando que esta persona llevaría a cabo una obra muy especial, particular. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos al Espíritu Santo activo en la vida y ministerio de Jesús, quien como verdadero hombre desarrolla una vida de dependencia y comunión con el Espíritu. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos relata que cuando Jesús estaba listo para iniciar su ministerio en la tierra, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Estoy convencido que la conexión de Jesús, el hombre, con el Espíritu de Dios le concedió la fuerza para vencer las provocaciones del enemigo. Sin duda, debemos meditar acerca de la importancia de mantener una relación muy estrecha con el Espíritu Santo para enfrentar todos los desafíos que tendremos en la vida. Gracias a Jesús, el Espíritu Santo es enviado a los creyentes por el Padre como consolador, intercesor y abogado, con el fin de dar testimonio de Jesús, como lo afirma el Evangelio de Juan en el capítulo 15, específicamente en el versículo 26. La Biblia utiliza diferentes símbolos para presentarnos al Espíritu Santo de manera que podamos asimilar realidades espirituales. El primero al que quiero referirme es la paloma. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, se nos enseña que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él. Quiero ser muy enfático, el Espíritu Santo no es una paloma.
aunque tomó forma de paloma como una manera de manifestarse particularmente en esta ocasión. Él es el Dios inmanente y trascendente del que hemos estado conversando anteriormente. Ya desde el Antiguo Testamento, la paloma representaba pureza, así como la buena noticia de la reconciliación de Dios y el hombre, ofreciéndole a este nuevos comienzos. Otro símbolo es el aceite. Ya vimos lo que sucedía cuando los profetas, reyes y sacerdotes eran apartados para su tarea. Generalmente eran ungidos con aceite y ese aceite era sagrado porque tenía unos componentes, unos ingredientes muy especiales, muy particulares. Otros tipos de aceite también eran usados medicinalmente para traer sanidad y, como todos sabemos, eran también usados como parte de la culinaria del pueblo de Israel. Luego, el aceite representa la presencia y el poder de Dios, que traen sanidad, equipamiento y alimento para el creyente. También encontramos el agua como símbolo del Espíritu Santo. Jesús dijo: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Así se refería al Espíritu Santo que hemos recibido los creyentes. Todo el que llega a Jesús no vuelve a tener sed jamás. Esa sed con la que vive todo ser humano solo es saciada cuando el Espíritu Santo llena la vida de las personas. El Señor nos llena y nos completa y encontramos plenitud en Él. El agua refresca, el agua limpia y purifica. Esa es la obra del Espíritu. Nos limpia y purifica haciéndonos más como Jesús, refrescándonos en medio de todos los retos que enfrentamos en la vida. Te invito a que cuando medites en el Antiguo Testamento prestes atención cuando aparezcan este tipo de símbolos. En muchas ocasiones estarán señalando a la obra del Espíritu Santo, que ha sido revelada con mayor claridad gracias a Jesús. ¿Cuál es esa obra? Quiero que la estudiemos a continuación. Juan 16:8 nos enseña que el Espíritu convence al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es claro que quien convence a las personas de su pecado es el Espíritu mismo, lo cual debería brindarnos una nueva perspectiva al compartir el Evangelio a otras personas. Piénsalo, es el Espíritu quien nos convence de pecado y nos trae a Dios. No somos nosotros los que convencemos a otras personas. Nuestra tarea es la de presentar el Evangelio de la manera más auténtica y descansar en la obra del Espíritu Santo para que los convenza. Eso debería quitarle a la iglesia ese miedo y ese peso de compartir por temor a no ser capaz de convencer. Podemos y debemos prepararnos, pero no tenemos la capacidad de cambiar corazones. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. La próxima vez que vayas a compartir a alguien acerca de Jesús, conéctate con el Espíritu y pídele que convenza a esa persona. Pídele sensibilidad para comprender que cada persona tiene un momento para ser convencida. Si este no es el momento para que esa persona conozca a Dios, entonces confía en que tú eres un toque más que el Espíritu Santo estará usando para acercarla más cerca de la persona de Jesús. Una vez que una persona es convencida de pecado y viene a Dios en arrepentimiento, rindiéndose a Él como su Señor y su Salvador, se produce un milagro poderoso que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Ese nacimiento te lo quiero explicar con una historia muy hermosa de la Biblia. Nicodemo era uno de los maestros más importantes de la religión judía. De seguro había sido testigo de la sabiduría y la enseñanza de Jesús, así como de los milagros que Él realizaba. Perplejo se acerca una noche al maestro, evitando ser visto por sus correligionarios y como queriendo hacer una pregunta, le dice a Jesús: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús, conociendo su corazón, le interrumpe y le dice: quien no nazca de nuevo, quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que le está diciendo es: para ver el reino de Dios debes ser una persona nueva y diferente. Aún más confundido, este hombre que conocía como pocos el Antiguo Testamento y a quien recurrían las personas para obtener conocimiento acerca de Dios, le pregunta esto al Señor: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?
Acto seguido, Jesús le responde: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Solo el Espíritu Santo puede producir un arrepentimiento y un nuevo nacimiento espiritual en quien ha estado muerto en el pecado, y a partir de allí producir la regeneración que nos convierte en adoradores legítimos, que participamos de la naturaleza espiritual de nuestro Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede acercar a Dios a partir de su revelación. Es la obra del Espíritu Santo convertirnos en una nueva persona. La Biblia afirma que antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor y por eso somos llamados a vivir como hijos de luz. Se trata de un cambio de naturaleza que solo el Espíritu Santo puede producir. Esta obra fue anunciada por el profeta Ezequiel de la siguiente manera: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan sus preceptos y obedezcan mis leyes. Nota aquí la conexión entre el símbolo del agua y la impartición del Espíritu que cambia nuestro corazón cuando hacemos a Jesús nuestro Señor y Salvador. Cuando recibimos ese nuevo nacimiento, llegamos a amar el plan de Dios. Por eso se equivocan quienes ven en el cristianismo la religión del no. O piensan que los creyentes vivimos en temor, cumpliendo una serie de normas que nos alejan de lo que realmente queremos y deseamos. Por el contrario, el creyente nacido de nuevo ama al Señor y por ende entiende sus mandamientos y entiende que ellos son la manifestación de la buena voluntad de Dios y por tanto escoge libremente obedecer ese plan sabiendo que nada traerá mayor plenitud y satisfacción a su vida. Entonces, el Espíritu Santo nos atrae a Jesús, nos convence de nuestros pecados llevándonos al arrepentimiento y nos lleva a nacer de nuevo. Pero ese es solo el comienzo. ¿Qué más hace? Lo veremos en la siguiente parte de esta sesión.